Buenas tardes, aquí nos encontramos en la tercera parada que vamos a realizar en este viaje virtual que estamos haciendo en el mundo del algarrobo y nos encontramos en un expediente de forestación de tierras agrarias. Aquí lo que nos interesa es mostrarles a ustedes las posibilidades que el algarrobo tiene como especie en el ámbito del cultivo, pero también cuál ha sido la experiencia que propietarios que hace ya mucho tiempo establecieron plantaciones de algarrobo han tenido a lo largo de estos años. Vamos a ver que va a haber aspectos positivos, cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años en la forestación de tierras agrarias con el algarrobo, pero también debilidades, dónde están los problemas, dónde están los defectos, dónde están las dificultades que el establecimiento de esta especie ha supuesto en terrenos agrícolas o antiguos terrenos agrícolas que se establecieron o se plantaron con algarrobo. Así que vamos a ver aspectos relacionados tanto con lo que ya hemos visto, selección varietal, los problemas de la dificultad de seleccionar material de base de calidad, pero también aspectos relacionados con la agronomía, con el mantenimiento y con la producción del algarrobo, utilizando como ejemplo la forestación de tierras agrarias. Aquí nos encontramos en lo que es un expediente de forestación de tierras agrarias. Esto corresponde a unas plantaciones a un programa europeo que se inicia en el año 93 y que ha estado vigente hasta hace relativamente poco tiempo, que tenía como objetivo retirar tierras del cultivo para orientarlas a usos forestales, fundamentalmente con un objetivo principalmente ambiental, aunque no renunciaba necesariamente a también la capacidad productiva de este tipo de plantaciones. Entonces nos encontramos en un ejemplo típico. Estas eran plantaciones subvencionadas, tenían una ayuda para la implantación y después una ayuda de mantenimiento durante 5 años, comprometiendo al propietario durante 20 años. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, los propietarios acogieron a estas ayudas con una visión quizá un poco complementaria a su actividad agraria y tenían una serie de requerimientos. Por ejemplo, había que plantar una densidad determinada, que eran 300 pies por hectárea, y lo que dio lugar fue a este tipo de plantaciones. Plantaciones a veces pues una calidad irregular, el material vegetal que se utilizó, la planta de vivero no era la más adecuada, el manejo que se hizo de la plantación pues también tenía una vocación un poquito agronómica porque había que mantener la supervivencia, el crecimiento, y ha dado lugar a este tipo de plantaciones. Desde mi punto de vista, el programa como tal, en su conjunto, yo lo considero exitoso. ¿Por qué? Porque permite dentro de Andalucía pues tener un patrimonio de más de 150.000 hectáreas de plantaciones que podemos denominar forestales dentro de lo que es la matriz agraria, ¿no? Por tanto, eso permitió, como vemos en este paisaje, incrustar plantaciones forestales en cultivos de otra naturaleza, como era el olivar, los cultivos herbáceos, etc. Desde ese punto de vista tiene valor. En el caso concreto del algarrobo, además tiene un valor añadido, que es la especie en concreto. El algarrobo es una especie pues, muy poco utilizada, prácticamente abandonada, toda la asociamos, digamos, a paisajes muy naturalizados, incluso a un uso extensivo, como ocurre en Montes de Málaga, como ocurre en zonas gaditanas, de las sierras de Cádiz, etc. Y el verlo en este tipo de plantaciones es más propio del Levante peninsular, de la zona de Valencia, de la zona de Baleares, de la zona de Cataluña. Por tanto, fue un modelo, digamos, productivo, un modelo de plantación importado en cierta medida a Andalucía y que actualmente a través de estos programas de forestación pues cuenta un patrimonio que podemos estar hablando del orden de 1.500 hectáreas a nivel de toda Andalucía, más otra superficie importante de plantaciones mixtas. ¿Qué valor le podemos dar? El valor del aprendizaje. Esto, el valor principal que tiene es que un conjunto de propietarios han pasado por esto, han pasado por plantar, han pasado por reponer marras, han pasado por conservar sus plantaciones, por podarlas, por tener problemas de daños en la plantación, etcétera. Entonces, para mí, yo creo que esto es una especie de escuela de aprendizaje si nos queremos promocionar el mundo del algarrobo, con sus aciertos y sus errores, pero sin lugar a dudas, yo creo que tiene un enorme valor, ya digo, tanto desde el punto de vista patrimonial, como la experiencia que supone haber plantado, más todo lo que hay detrás de este programa. Estamos con Andrés Holgado, de aquí de Villamartín, en la provincia de Cádiz, y bueno, estamos visitando una parcela que tiene perteneciente a los expedientes de forestación de tierras agrarias de algarrobo. Y bueno, lo primero que quería preguntarle a Andrés es ¿cómo se enteró usted de la ayuda de las PAC? ¿Cómo se ha acogido a ellas? ¿Por qué eligió el algarrobo? ¿Qué características tenía este cultivo? ¿O qué le ofrecieron a usted para que se decidiera por él? Bueno, en esos años fue a través de un amigo que es Paco Vega de Ubrique, que tenía mucha fe en el algarrobo y me convenció de que el algarrobo podría ser bastante más interesante que el olivar. Y estuvimos viendo y a través de la Agencia Comarcal Agraria nos informaron que había unas ayudas para ponerlo y esa fue la decisión, porque parecía que iba a tener una rentabilidad bastante aceptable, incluso más que la aceituna o el olivo en esos momentos. Ahora parece ser que este año pasado ya hemos tenido otro precio más aceptable y es el primer año en todos los años que tenemos que hemos vendido la algarroba. Parece ser que va a tener futuro, si esto sigue así posiblemente sí pueda tener futuro.
Pero usted sabe que desde hace mucho tiempo la algarroba es un producto que está muy valorado, que tiene una alta demanda y que de hecho en el mercado internacional, incluso en el nacional, no se llega a cubrir la demanda. Entonces mi pregunta es un poco relacionada con el tema de las dificultades que usted ha encontrado a la hora de encontrar canales de comercialización adecuados, gente que le compre el producto para poner en producción. Es que yo creo que habrá demanda, pero aquí a esta zona no ha llegado la demanda. Aquí lo que había un comprador que no había canales de comercialización y venía un señor, te las pagaba y te decía, si quieres me las da a este precio, si no las dejas. Y actualmente lo estamos canalizando a través de la cooperativa, que parece ser que ya la cooperativa ha tomado pie en el asunto de la algarroba y tenemos un precio que yo creo que puede ser aceptable. Lo que sí creo que sería muy conveniente seleccionar mucho la planta, porque la variedad que nosotros tenemos era una variedad que no es tan reconocida, porque cuando se plantó entonces no había vivero ni nadie que certificara la planta, sino había señores que iban al campo, cogían eso y te vendían las plantas, y aquí tenemos plantas de todas clases. De hecho se ven algunos árboles que tienen una producción aceptable y otros que si se arrancara y se pusiera otra cosa sería lo mejor. Bueno, también sabe que tiene la opción de injertar. Sí, en esta explotación que estamos actualmente aquí no se injertó, porque ya el dinero se nos quedó tan corto que no. Pero sí en la otra sí metimos goteo y hicimos investigación, hicimos mucho hincapié en intentar sacarle rentabilidad, pero vuelvo a decir, el precio era lo que nos fallaba. Entonces ya dejamos de poner goteo, hemos seguido manteniendo el olivar, los algarrobos, pero el aprovechamiento ha sido más que nada ganadero. No hemos llegado nunca a cogerlo por lo que le he dicho. En Andalucía no existen apenas plantaciones comerciales de algarrobo y dominan las poblaciones naturales con individuos dispersos y más recientemente las plantaciones realizadas dentro del programa de forestación de tierras agrarias impulsado por la Consejería de Agricultura desde el año 1993. Es importante destacar que el objetivo de este programa fue retirar tierras del cultivo agrícola mediante un sistema de compensación de rentas al agricultor y no el establecimiento de plantaciones de producción. Esto hizo que estas plantaciones se establecieran en zonas marginales, de secano, con densidades relativamente elevadas de unos 300 pies por hectárea, aunque actualmente no suelen superar los 200 individuos por hectárea, con una selección varietal, usando material vegetal de calidad estándar, con una mala polinización y con pocos cuidados culturales, lo que hace que su mayor parte sean improductivas. Y su experiencia en lo relativo al cultivo, a las prácticas culturales de esta explotación y de la otra que tiene un carácter agronómico más marcado, ¿cuál es? ¿Es una especie difícil de manejar? Yo creo que no, simplemente casi las mismas tradiciones que hacemos con las demás arboledas, con el olivar, manteniendo limpio. Aquí lo único inconveniente que yo veo en este árbol es los lirones, las ratas estas de campo, que nos hace un daño terrible y no sabemos cómo eliminarla, porque tal como está tenemos las cosas de medio ambiente ahora mismo, es que no podemos controlarla. Vamos, de hecho hay muchos árboles que hemos tenido que talarlo totalmente y protegerlo, y le ponemos agua, que nos dicen que con agua, e intentamos hacerlo, pero siguen comiéndose los árboles, vamos. Pero eso es más aquí, que es la reforestación. En la zona agronómica más agrícola tienen menos problemas. No, los mismos. También, parece que sí. Bueno, de hecho sí es cierto que sabe usted que el algarrobo, una de las ventajas que tiene comparativa con los cultivos de yeso, es que tiene una gran resiliencia ante las enfermedades. No está muy afectada por enfermedades como los hongos que afectan foliarmente a los cultivos, como los cítricos, etcétera, o a las raíces. ¿Usted no ha encontrado problemas de sobre ese aspecto no hemos tenido problema ninguno. De tratamiento no hemos tenido que darle ningún tratamiento de fungicida ni de nada. Lo único que, como usted ve aquí, las puntas de estos árboles están comidas, y hay algunos que los atacan tanto que tenemos que no tienen vida, que llegan a secarse, vamos. Ya. Pero es por el lirón. Sí, por el lirón. Yo, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de las variedades. Porque ya ha comentado usted que cuando realizaron las labores de plantación de esta explotación, he entendido que usted fue el que negoció la planta en viveros de la zona, ¿verdad? Pero no controló mucho las variedades. Actualmente en la nueva explotación sí ha controlado el tema de las variedades un poquito más, porque ha injertado. ¿Qué variedades son las que ha usado?
Pues no sabemos las variedades que hemos usado, sino sí lo que hacíamos era que íbamos al campo y los algarrobos que más nos gustaban cogíamos de estas variedades, pero no sabíamos si era qué variedad. Es que entonces no había certificaciones de vivero, porque no sé, Claro. eran señores que se dedicaban a criarlo en su finca y ellos mismos te lo plantaban y ellos mismos te lo... Porque además luego la producción ustedes la venden en bruto, es decir, sin procesar, venden la vaina completa y la cooperativa al mismo tiempo también comercializa la vaina completa sin ningún tipo de procesado, ni de semillado, ni nada, ¿verdad? Efectivamente, la producción que tenemos la entregamos tal como la cogemos en la cooperativa y creo que la cooperativa lo único que hace es de intermediario para defender el producto, ¿no? Con lo cual no tienen idea del rendimiento de semilla o del rendimiento de goma que tiene la semilla, ni ninguno de esos. No, sobre los rendimientos yo no tengo ni idea de cuánto produce de semilla ni cuánto produce de harina, vamos, no tenemos ni idea. La producción, cuando se colecta de forma extensiva, es extremadamente baja, de aproximadamente unos 500 kilos por hectárea. A pesar de ello, la superficie actualmente plantada de algarrobo representa una excelente oportunidad para el fomento del cultivo de la especie en Andalucía, que no solo no debe ser despreciada, sino que sería muy recomendable poner en valor. Algunas de estas plantaciones contienen material varietal de alto interés productor, han ensayado diferentes prácticas culturales, reducción de densidad, introducción de polinizadores, podas, ganadería extensiva y otras prácticas agronómicas que permitirían reconvertirlas en una red de parcelas experimentales de alto valor agronómico. Del algarrobo se aprovecha todo. Se aprovecha la rama para el ganado, para Ramón, para leña, para el horno. De hecho, encontramos los algarrobos dispersos y al lado de cortijos o masías, ¿no? Porque tiene la función de proveer de leña para cocer el pan, de sombra para que el ganado se esté y bueno, la producción de ese fruto para la alimentación del ganado. De la pulpa de su vaina, mediante un proceso de tostado, se obtiene harina que es utilizada en repostería. También desde la pulpa podemos obtener azúcares, alcoholes, combustibles y piensos. Por otro lado tenemos la semilla, de cuya cubierta se obtienen colorantes, tintes, y de su interior tenemos el germen, que ocupa el 50% en peso de la semilla y del cual se obtienen aceite y una harina proteica de alta calidad. Respecto a la semilla, el componente que más valor tiene dentro del fruto al completo es el endospermo, del cual se obtiene la goma de garrofín, el espesante alimentario E410. Para que el algarrobo sea totalmente aceptado y su rentabilidad sea sostenida en el tiempo, también será necesario introducir sus subproductos en la dieta y crear un arraigo cultural. A ello está contribuyendo la innovación en la cocina gourmet. En el caso del algarrobo, además tenemos niveles de intensificación. Lo que a mí me gusta del algarrobo como especie es que es una especie que podemos manejar desde casi su medio natural o a ser una especie asilvestrada, no propia de nuestros paisajes vegetales, pero asilvestrada hace ya muchos cientos de años en España. La podemos encontrar en régimen muy extensivo, formando parte incluso de nuestros bosques naturales, hasta cultivos súper intensivos, es decir, que tiene todo ese margen de posibilidades desde la máxima extensificación, como veremos en Montes de Málaga, donde el algarrobo formaba parte un poco del paisaje doméstico. El propietario lo tenía como un árbol de compañía, ya comentaremos este tema, pero realmente como un elemento de compañía dentro de su huerta o de su entorno más cercano a la vivienda, hasta un cultivo que se puede asimilar a los cultivos superintensivos de olivo. Ahí podemos pasar desde situaciones de plantaciones de algarrobo adhesadas, con o sin presencia de encina, sistemas semiextensivos con aprovechamiento ganadero, como puede ser la cabra o puede ser el ovino. Podemos pasar a situaciones de cultivo de secano en régimen de semi-intensificación, y ahí podemos ir avanzando hasta los niveles máximos de intensificación, con riego, con fertilización, con cosecha mecanizada, etc. Esa plasticidad que tiene el algarrobo realmente la tienen muy pocas especies. La gran rusticidad del algarrobo, su adaptación a una agricultura a tiempo parcial, la complementariedad con otros cultivos,
el incremento de la rentabilidad de las nuevas plantaciones debido a su elevada productividad, junto a la perspectiva comercial que este fruto seco tiene actualmente en el mercado, hacen del algarrobo una de las especies más promisorias para su promoción en cultivo en zonas de secano y con escasos recursos hídricos en Andalucía.